del hombre por el derecho, Ujú. ¿sí? Y bueno, es un Entonces cambio de ahí no, paradigma. Es un cambio de paradigma, indudablemente, de paradigmas jurídicos. Eso sí. bien, a eso iba. Entonces, Lo que bueno, digo es que nada, es como que, no es una ruptura. No termina de pero un ser. cambio de paradigma que es una ruptura, No es una ruptura porque con es una esos nueva principios, porque, concepción, a ver, ¿o no? seguimos en relación, está bien tu pregunta, seguimos en un proyecto moderno de derecho, digamos, es como que esos principios trazados en la modernidad no termina, si bien cambia el paradigma, no, esos ideales de libertad e igualdad se mantienen. O sea, Mm. vos podés decir, hay una ruptura en términos de paradigma jurídico, porque el derecho empieza a considerar otras cosas, pero fíjate que esos principios fundantes de la modernidad, que son la libertad y la igualdad, se mantienen. Hay una búsqueda de lo mismo. En el paradigma científico pasa lo mismo. O sea, que vos cambies de paradigma no quiere decir que se abandone el ideal de verdad. O sea, es cierto que los paradigmas implican una ruptura, ¿no? En relación al paradigma anterior, pero aparecen igual situaciones que tienen que ver que se mantienen constantes. Hay una búsqueda de verdad en distintos paradigmas científicos que se mantienen. Digamos, que se mantiene en cualquier visión de ciencia. Hay un ideal de búsqueda de objetividad, de búsqueda de verdad, pues es la idea de la ciencia. Bueno, la idea del derecho moderno, sin perjuicio del paradigma, siempre está presente esta idea de libertad e igualdad, en ese sentido. Es que no es un derecho que confronta contra los principios de la modernidad, no es un paradigma que confronta contra los principios de la modernidad. En ese sentido, es una reexpresión de esos principios. Si hablamos en términos de paradigma, sí es una ruptura, porque se sustituye un paradigma por otro. Hay otra visión del hombre a partir del derecho. No sé si queda claro. En relación a esos principios no son una ruptura. No es que antes se pensaba la libertad de igualdad y ahora no. No. Claro. Queremos concretar la libertad de igualdad, pero no era de esa manera que se iba a hacer. No alcanza la igualdad ante la ley para que haya igualdad. No alcanza. Es el derecho y el derecho a tener derecho también. Porque, digamos, que nosotros proclamemos el derecho de propiedad y no tenemos los bienes distribuidos más igualmente, ni siquiera digo de manera igual, de manera igualitaria, pero por lo menos que haya un goce de bienes de parte de toda la sociedad, de todos los individuos. ¿Qué derecho tiene el que no tiene nada? Es simplemente una promesa el derecho de propiedad. Y ahí está Sí, la idea según, de digamos, materialización. sí, digo, si vos lo ves desde esa materialización, en realidad es el piso que nos permite discutir y reclamar. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, eso Bien, es ya mirar no pensar solamente a la igualdad como igualdad de trato, aparecen otros conceptos de igualdad. Aparecen igualdad en la distribución de bienes, lo que se llama la justicia distributiva, aparece la igualdad de oportunidades, ¿m? Digamos, son conceptos no aparece la idea de equidad, ¿no? Que a veces la igualdad no es tratar a todos iguales, sino tratar desigualmente a los desiguales. Entonces, se complejizan los conceptos de igualdad y de libertad también. La libertad es solo gozar de derechos civiles, o poder ejercer esos derechos civiles también. Ese es el punto también. Entonces, en ese sentido son formas de reexpresión de los principios. No hay una ruptura con los principios. Sí hay una ruptura en términos paradigmáticos, digamos. bien. Esa era la duda nomás. Bien, pero que te haya servido. Gracias. De nada. ¿Otra duda? Bueno, sigamos con lo que teníamos para la clase de hoy. Si vamos al curso nuevamente, nos metemos nuevamente en la bibliografía y en el programa.
básicamente en la bibliografía. Vamos a ver que el otro día desarrollamos el texto de Barroso, donde hablamos de los derechos sociales, explicamos la evolución del estado de bienestar, o sea, cómo se llegó a eso que se llamó estado de bienestar, el estado social. Empezamos a hablar algo del estado de bienestar en la Argentina. Referimos que la primer constitución eh, que, que de alguna manera receptó los derechos sociales fue la Constitución del 49, entonces que también la Argentina entonces formó parte de ese proceso que se llamó constitucionalismo social, y ahí tienen el texto de Sagués. Hablamos entonces de la conformación del nacimiento de ese derecho social a partir de las luchas obreras del siglo XIX, entonces el constitucionalismo social a principios de siglo, los hitos de la Constitución de Weimar y la Constitución mexicana, el nacimiento de la OIT, la crisis del 30, ya el desarrollo de un Estado social a partir de políticas keynesianas y del derecho social también como instrumento, ¿no? Para motorizar esa nueva forma de organización, porque Estado y Derecho de alguna manera son la misma cosa, esto yo creo que lo hablamos en la unidad 1, ¿no? Entonces, obviamente, el cambio de la conformación del Estado y pasar a un Estado más intervencionista también nos cambia el paradigma jurídico, ¿no? Y entonces el paradigma jurídico que le corresponde a, a una política keynesiana, a un Estado interventor, es el paradigma del Estado, del derecho del Estado social. Ya no es ese paradigma, ya no estamos en el Estado mínimo o el Estado gendarme que solo se dedica a la justicia, a la seguridad, a la salubridad pública, donde ese Estado gendarme básicamente lo que garantiza es las reglas de juego del sistema. Eh, Simplemente eso, pero la filosofía que fundamenta ese Estado es que toda intervención del Estado es perjudicial para la libertad, es perjudicial para la distribución de los bienes, es artificial desde lo económico, que el orden natural de distribución de los bienes es el mercado, que es el mejor asignador de recursos. Entonces, es un cambio muy fuerte en la década del 30, luego de esa crisis de demanda que hablamos del capitalismo, pasaron a un modelo de Estado social, keynesiano en lo económico, con, fundamentado en el derecho social. O sea, el Estado asume nuevas responsabilidades, además. O sea, es un Estado interventor y lo asume como responsabilidad. Entonces, así es que los derechos sustentan, los derechos sociales, de alguna manera sustentan esa nueva forma de Estado que le corresponde a ese capitalismo. En la Argentina, como es un periodo como la industrialización es un proceso mucho más tardío, obviamente se va a dar recién a partir de la década del 30 y motorizado, a pesar de que en la época de Irigoyen ya hay un cierto desarrollo de algunas legislaciones laborales, incluso a principios de siglo también, en las primeras normativas sobre jubilaciones, pero son muy incipientes, y también los destinatarios son un grupo reducido de personas porque todavía no había un nivel de industrialización demasiado importante. Obviamente esto va a explotar primero, va a tener un mayor desarrollo a partir de la década del 30 con el proceso de industrialización ya más acelerado porque por lo que se llamó la sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, en la Argentina, la sustitución de importaciones genera obviamente un modelo más industrial. Y, y ya en la década del 40, la emergencia entonces de un nuevo sujeto social, ese sujeto social va a ser el obrero industrial, de alguna manera va a ser la base de legitimación del ascenso del peronismo, ¿no? En el 45. Y, y bueno, ahí es lógico que sea ahí que aparezca el derecho social en la Argentina, en la Constitución, los derechos sociales en la Constitución. O sea que nuestro proceso de constitucionalismo social se dé en este momento. Y la Constitución del 49 incorpora una cantidad de, de, de nuevos derechos que no habían sido previstos anteriormente en la Constitución del 53 y del 60.
¿no? Derechos laborales, derechos a la seguridad social, cosas muy innovadoras como los derechos de la vejez, los derechos de la niñez, incluso habla de la función social de la propiedad, ¿no? Mayor regulación del Estado y la propiedad del Estado de los recursos naturales. O sea, hay una impronta muy fuerte estatalidad, ¿no? De un Estado que interviene, un Estado que además interviene para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos sobre la base de esta idea de la ciudadanía social, eh, en un régimen que, bueno, que era muy novedoso para ese momento, con un líder muy fuerte como Perón, y que, bueno, esta potencia que va a tener este régimen de la década del 40 va a traer una cantidad de resistencias y tensiones que van a derivar igualmente en el derrumbe a través de una dictadura militar en 1955. No obstante, es un periodo de un fuerte avance de la industrialización que empieza en los años 30, pero que sigue en los años 40, y también de incorporación de los obreros industriales a sistemas de protección de la seguridad social, a la protección laboral, porque si bien muchas de las instituciones laborales y también de seguridad social como jubilaciones ya habían sido creadas en la década del 30 o en la época de Irigoyen, obviamente que van a tener más fuerza en este momento porque, eh, para que ustedes se den una idea, durante el gobierno de Perón se pasa de 400.000 obreros bajo protección jubilatoria, o sea, en el sistema de seguridad social, a 4 millones, o sea, se multiplica por 10 la cobertura. Entonces, fíjense el impacto que esto tiene, ¿no? Y aparecen y se desarrollan, ya existían en algunos casos, pero se desarrollan las asignaciones familiares. ¿Se acuerdan cuando hablábamos los modelos de estado de bienestar? Bueno, también era un modelo de estado de bienestar eh, muy con rasgos de varios, un régimen de estado de bienestar con rasgos de varios de los modelos que vimos. Dijimos que en salud era más parecido al modelo beberichiano, ¿no? Con fuerte intervención del Estado, que en otros aspectos hay una fuerte apuesta a la protección de la familia, ahí con una visión más conservadora, donde se le parece más al modelo sureño, donde también aparecen fuertemente seguros sociales, fíjense, tanto en la explosión de las cajas jubilatorias como seguros sociales. Todavía no las obras sociales, a pesar de que las obras sociales también son seguros sociales, las obras sociales todavía no aparecen en este momento, todavía son mutuales. O sea, los trabajadores se van a organizar en mutuales para de alguna manera garantizar algunos derechos que el Estado no les garantizaba a través de sistemas de protección más formalizados, y van a funcionar como esquemas de protección, digamos, a cargo de los sindicatos, pero donde el Estado no va a tener injerencia. O sea, cada trabajador decidirá aportar o no a la mutual y gozar de los beneficios de la mutual, pero todavía no se consolidan como un derecho establecido en la seguridad social y donde el responsable es el Estado. Esto va a ser posterior. Esto digo porque muchas veces se piensa a las obras sociales ligadas al peronismo, ¿no? Y sin embargo, la idea de las obras sociales, como las conocemos en la actualidad, con un modelo de aporte obligatorio, que de alguna manera entra en colisión con aquel modelo Carrillo de salud pública universal de la década del 40, no ocurre durante el gobierno peronista, ocurre durante la dictadura militar de Onganía. Entonces, en el año 68. O sea, es un proceso muy posterior. Entonces, esta asociación, si bien es cierto que los dirigentes sindicales que manejan las obras sociales aparecen con el cuadrito de Perón, Perón no era muy adepto en cuestiones sanitarias hacia el avance del modelo de obras sociales que hoy rige en la Argentina. Al contrario, fue bastante resistente a eso. Consideraba que era el Estado el que tenía que garantizar eh, ese, el derecho a la salud, y por eso el hospital durante su gestión, el hospital público fue el eje, ¿no? de la política sanitaria. Eh, pero bueno, eso fue conformando, igualmente después con eso que ocurre en la década del 60, ya después del nacimiento del PAMI en la década del 70, otro seguro social,
también en relativo a atención sanitaria, vamos viendo que de ahí aparecen, si había elementos bismarckianos, digamos, se multiplican los elementos bismarckianos también en este régimen. O sea que es un régimen complejo y con bases ideológicas diferentes al europeo, eh, tanto al europeo del norte o el inglés, que tenían visiones más socialdemócratas, y también distintas al modelo italiano o español, que por ahí tenían visiones más nacionalistas. Es un mix de todo eso, el modelo argentino de estado de bienestar. Y también con una forma particular, ¿no?, de estructuración del movimiento obrero muy burocratizada, formalizada, verticalista, que también vamos a intentar ver un poco eso posteriormente, pero bueno, una conformación también muy particular con la idea de la personería gremial en un solo sindicato. Eso sí se crea también en este momento, ¿no?, en la época de Perón. Entonces es un modelo muy sui generis, tanto en lo que tiene que ver con con el estado de bienestar que se plantea en este momento, con la forma de organización sindical y su forma de institucionalización. Y esas diferencias tan fuertes con el modelo europeo llevaron a que algunos consideren que no era propiamente un estado de bienestar el estado argentino, y hay siempre toda una discusión si puede ser considerado un estado de bienestar. Es cierto que fundamentalmente el estado de bienestar es un fenómeno eminentemente europeo y no sudamericano. Ni siquiera en Estados Unidos podemos hablar de la conformación. Si vamos a lo más técnico, la conformación de un estado de bienestar. Y si tenemos que hablar de estado de bienestar más propiamente dicho, casi que tenemos que reducirlo a Europa del Norte o a Inglaterra, Francia y Alemania. Hasta ahí llegamos en lo que es la conformación de estados de bienestar. Porque son verdaderamente formas de organización política donde el Estado se responsabilizó de garantizar pisos mínimos de acceso a bienes y servicios, a derechos sociales de la población, ¿no?, sobre esta base que dijimos de la idea de ciudadanía social planteada por Marshall en la década del 40. Ahora, en la Argentina, ese estado de bienestar siguió igualmente en la etapa desarrollista y aún con dictaduras militares siguió construyéndose, como dijimos, incluso hay nuevas normativas paralelas al deterioro de otros derechos. Por ejemplo, el crecimiento del sistema de obras sociales también implicó el declive del modelo de salud de Carrillo, ¿no?, el modelo basado en el hospital público, con la transferencia de hospitales públicos a las provincias, cuando antes eran todos hospitales nacionales, sin asegurar un financiamiento adecuado, lo cual deterioró mucho la salud pública, ¿no?, y se hizo cada vez más imprescindible el acceso a obras sociales. Lo que nos marca el estado de bienestar como un componente necesario para su funcionamiento y como un ideal también a conseguir, pues parte de este piso mínimo de derecho que estamos hablando, es la idea del pleno empleo. O sea, el estado de bienestar funciona en el pleno empleo. Y cuando el pleno empleo entró en crisis en Europa, entró en crisis también el estado de bienestar. En más o en menos, el derecho social depende también del nivel de empleo, porque sobre todo en los países cuya conformación de Estado, el acceso a los derechos tienen que ver con participar en el mercado de trabajo, como los modelos bismarckianos, los modelos sureños, donde esto es más fuerte. No es tan fuerte en el modelo de Europa del Norte, en el nórdico,
donde la prestación es prestación estatal directa y la financiación no es tanto a través de seguros sociales, sino sobre todo a través de impuestos, pero indudablemente el nivel de empleo impacta en el nivel de actividad y en la capacidad que un Estado tenga de recaudar, también, ¿no? Para poder distribuir. Entonces, el estado de bienestar tuvo una etapa de mucho auge luego de la década del 50, de gran desarrollo, donde los países aumentaban la productividad, y esto vale también para la Argentina, aumentaba la productividad, mejoraban las condiciones de vida de los obreros industriales, avanzaban las protecciones sociales, y va a entrar en crisis en la década del 70 cuando empieza a entrar en crisis el pleno empleo. ¿Y por qué entra en crisis el pleno empleo? Bueno, pues ahí aparece otra crisis mundial que tiene que ver con la crisis del petróleo. No sé si han leído algo de esto, pero ¿saben qué es la crisis del petróleo? La crisis del petróleo tiene que ver con el acuerdo que hacen los países petroleros para subir los precios del insumo más importante. Espera que voy a silenciar a todos. Del insumo más importante. Esperen un momento que mi gato me está destrozando. Se ve que está aburrido mi gato. Bueno. Le decía, la crisis del petróleo tiene que ver con un acuerdo que hacen los países petroleros, sobre todo los países árabes, ¿no? Para subir los precios del petróleo, y toda la industria funcionaba, o sea, estado de bienestar, estado social, política keynesiana, economía industrial. Toda la economía industrial funciona a partir de la energía y del petróleo. Esto reduce los márgenes de ganancia y va generando una retracción. Al perder rentabilidad va generando una retracción de las economías o de las industrias, que van generando expulsión de mano de obra. Sumado a la aplicación de tecnología, porque indudablemente se va generando también las condiciones para que los empresarios digan, bueno, vamos a aplicar tecnología porque tener muchos trabajadores me sale muy caro, ¿no? Y esto empieza a resquebrajar también, entonces, el crecimiento de los países, el crecimiento económico, el nivel de actividad, las posibilidades de recaudación, y por ende entra también en crisis todo ese andamiaje, toda esa estructura burocrática que se había creado para garantizar derechos sociales, que era el estado de bienestar. Y esto ocurrió a partir de la década de 70. Entonces, esta crisis no es propiamente una crisis de demanda, ya como aquella crisis de la década del 30, es una crisis producto de un cambio en la estructura de precios en la economía, y particularmente del insumo más importante para la producción, o de uno de los más importantes, que era el petróleo, que pasa a tener una importancia estratégica a partir de este momento, y por eso desde ese momento y hasta acá vemos las guerras en Medio Oriente y Estados Unidos interviniendo, diciéndonos que van a salvar al mundo por los derechos humanos y bla, 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 cuando en realidad la búsqueda a partir de ese momento es controlar, ¿no? y disponer de petróleo suficiente para que no le vuelva a pasar lo mismo en relación al control de los precios del petróleo internacionales, ¿no? Estados Unidos, a partir de la década del 50, luego de haber ganado la guerra, pasa a ser la potencia hegemónica. Y el dólar pasa a ser la reserva de valor de todo el mundo. O sea, todo es traducible a dólares. Entonces hay un solo país que tiene la maquinita que produce el dinero. Todo se refiere, ya el patrón deja de ser la reserva de valor, el patrón para tomar referencia de cuánto valen las cosas deja de ser el oro. Y eso también produce una volatilización cada vez más importante del capital, porque ya no es una referencia que es finita, que es agotable como el oro, sino que el dólar ya es algo que se puede producir y que lo produce un solo país.
Entonces, las condiciones de hegemonía mundial cambian totalmente y aparece una potencia hegemónica. Y esa potencia hegemónica igualmente va a tener una disputa muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes saben que el mundo se divide en dos. El mundo socialista y el mundo capitalista. Entonces, de alguna manera también el estado de bienestar va a cumplir una función de legitimación del capitalismo para servir como barrera al avance del socialismo. O sea, el capitalismo también debía garantizar determinadas condiciones de igualdad como lo venía haciendo las revoluciones socialistas en el lado oriente de Europa. Y luego viene la Revolución China, y luego además de la Revolución Rusa y el avance de la Unión Soviética, va a venir después la Revolución China y la Revolución Cubana, en el corazón mismo de América Latina. Entonces, eh, esta tensión que va generando la Guerra Fría va igual permitiendo condiciones de un desarrollo entonces de ese derecho social y de ese Estado social también como instrumento de legitimación en esta tensión entre... No podemos obviar también la importancia estratégica para el capitalismo. O sea, sino, ¿cómo se entiende la existencia de un derecho social si el derecho social de alguna manera va en contra de la lógica de la ganancia? ¿Cómo se entiende un derecho social que plantea el pleno empleo si la lógica del capitalismo es justamente que haya desempleo? Ya lo dijo Marx. El desempleo es algo, no es una patología del capitalismo, sino que es estructural. Tiene que ver con ese ejército de reserva, con que siempre hay alguien dispuesto a trabajar por menos, ¿no? Y los salarios tienen una tendencia decreciente al límite de la reproducción, dice Marx, ¿no? Entonces, ¿cómo puede existir un derecho social en ese marco? ¿Por qué el capitalismo tolera eso? Y bueno, lo tolera obviamente, primero porque con el otro esquema se derrumbó en la década del 30. Necesitó de reformularse para poder sobrevivir, si no se hundía. Se hundía, como bien lo decía Marx en sus propias contradicciones. Tal vez lo que no pudo pensar Marx o ver Marx es ver cómo se iba a reformular. Y después, el derecho social también se necesitó como instrumento de legitimación en la tensión socialismo-capitalismo de la Guerra Fría, en una carrera donde ambos bloques tenían un fuerte nivel de crecimiento y de productividad, pero donde la carrera la va a ir ganando el bloque capitalista, aún con alguna crisis, como le dije, con la crisis del estado de bienestar, y el bloque socialista se va a ir hundiendo también en algunos problemas económicos que van a terminar ya a fines de los 80 con una crisis absoluta que va a detonar en una crisis política y ya va a convertir a Estados Unidos en una potencia absolutamente hegemónica. Ya no hegemónica en su bloque, sino hegemónica mundial. Entonces, en la década del 70, el estado de bienestar entra en crisis por la crisis de pleno empleo, por las crisis de productividad, crisis de crecimiento de los países. Y bueno, y empiezan los detractores del estado de bienestar. Detractores que venían escribiendo hace mucho tiempo, ¿no? No eran nuevos, no eran de este periodo los detractores del estado de bienestar, ¿no? Autores como ustedes vieron en Aguilar von Hayek, ¿no? O Milton Friedman. Eran autores que venían escribiendo un par de décadas anteriores, pero eran tratados como unos locos porque el estado de bienestar estaba consolidado. En cambio, en este momento empiezan a ser escuchados nuevamente. Es como vieron cuando se empezó a escuchar Sper, ¿no? En un momento uno le parece un loco Sper, pero para alguna gente en un momento pasa a ser racional. Sper, esa idea libertaria, bueno, de estos tipos, los libertarios, que ni siquiera son liberales, ojalá sean libertarios, ¿no? Que plantean la idea de un Estado, casi la vuelta al derecho, a la idea del Estado liberal y del Estado mínimo, y donde piensan que la
que la distribución de los bienes, la única forma de distribución de los bienes adecuadas es la que las que establecen los individuos por sí mismos a través del mercado. La política es distorsiva, la política social también es artificial, lo único que genera es más pobreza, lo único que genera es decrecimiento de los países y por ende el derrumbe. Entonces, plantean el achicamiento del Estado. Decía el Sogaray, decía en la década del 60 ya, que era nuestro Milton Friedman, hay que achicar el Estado para agrandar la nación, decía el Sogaray. Entonces, fíjense también, acá sí los procesos van y la emergencia de las teorías que van a fundamentar el neoliberalismo son coetáneas en el mundo europeo ya con la Argentina, ¿no? Y en la Argentina se ven motorizadas además, no solamente por crisis de crecimiento que empieza a tener nuestro país, pero que recién se van a ver con más fuerza a partir de mediados de la década del 70, un poco más tarde en nuestro país. Porque si ustedes pueden ver los niveles de crecimiento y de distribución del ingreso que había en la década del 70, en el gobierno de, de Cámpora la segunda etapa de Perón, había un nivel todavía de distribución del ingreso muy importante y de crecimiento todavía muy importante. Pero obviamente la llegada de la dictadura del 76 al poder va a implicar ya la puesta en funcionamiento de esta nueva lógica y la emergencia, ¿no? del neoliberalismo ya como nueva etapa, ¿no? Ya ese Estado social, esa política keynesiana se iba dejando de lado y aparecía este Estado neoliberal, ¿no? Que va a tener una constancia, una continuidad hasta estos tiempos. Entonces, a partir de este momento, el estado de bienestar entra en crisis. O sea, entra en una crisis del cual nunca sale. Y en Europa ocurre lo mismo con los gobiernos de Thatcher, en Estados Unidos con el gobierno de Ronald Reagan. O sea, emerge el proyecto neoliberal que se convierte en hegemónico. Y si bien no podemos decir que todos los gobiernos impulsaron políticas neoliberales, no obstante, tenemos que diferenciar neoliberalismo como etapa de políticas neoliberales. Eso, digamos, también hay que ser justo. No creo que Alfonsín, que el gobierno radical de los 80 haya sido un gobierno con políticas neoliberales, pero no pudo romper la lógica del neoliberalismo. Después vino el menemismo, ¿no? Donde sí ya, o sea, de alguna manera se continuó ese proyecto iniciado en la dictadura, ¿no? Y luego continúa esto con De la Rúa, luego hay un poco de retroceso con políticas más intervencionistas y keynesianas durante el kirchnerismo y volvemos una nueva oleada de políticas neoliberales en el macrismo. Y hoy con la pandemia no sabemos muy bien dónde estamos porque hay una complejidad muy grande. Indudablemente hay un Estado que quiere intervenir y que no puede porque la crisis económica también es absoluta. El último paquete de medidas marcan un posicionamiento un poco más fuerte del Estado y que se lanzó en estos días. El año pasado, con el IFE, con algunas medidas también, los repro, se notaban formas de intervención. Hoy se ve también, por ejemplo, el tema del control de precios, todos elementos muy propios de las políticas keynesianas. Pero bueno, igualmente en un escenario de mucha incertidumbre. Pero en lo que tiene que ver con el Estado social y el Estado de bienestar, podemos decir que entró en crisis en la década del 70 y no se pudo recomponer. Ahora, se destruyeron las instituciones jurídicas que solventaban o sostenían ese estado de bienestar o ese estado social, no del todo, ni en Europa ni en la Argentina tampoco, porque tal vez, por ejemplo, se avanzó mucho con procesos de flexibilización laboral, de deterioro de los derechos laborales en los 90, pero también durante el kirchnerismo hubo una fuerte recomposición de las normas laborales y de las protecciones laborales. Lo que no se pudo recomponer en la Argentina, a diferencia de Europa, y acá está el punto central, y lo que diferencia y lo que es reproductor más importante de las desigualdades sociales y económicos sociales en Argentina y en todos los países latinoamericanos, es que si bien se logran en muchos casos, como durante el kirchnerismo o pasó con Lula en Brasil, recomponer los sistemas de protección laboral, el nivel de informalidad laboral
es excesivamente alto, es decir, las protecciones laborales no llegan a todos. Entonces, entonces el derecho laboral pierde esa efectividad que tenía anteriormente. O sea, no solo tenemos una crisis de pleno empleo, también tenemos una crisis de formalización de las relaciones de trabajo que indudablemente genera la falta de acceso real a los derechos, ¿no? Si yo estoy en negro, no tengo los mismos derechos si estoy en blanco. O si estoy como monotributista. O sea, diversas formas de, de precarización laboral y de falta de formalización generan la falta de acceso a derechos básicos o a derechos sociales básicos, a los sistemas de protección de la seguridad social. Si bien durante el kirchnerismo tuvieron una fuerte recomposición luego de lo que había sido el menemismo, pero no llegaron a tener los niveles de protección que tuvieron en la década del 70, producto del alto nivel de informalidad y de precarización laboral. Sí tenemos que decir que durante el kirchnerismo se verifica una fuerte recomposición del sistema de seguridad social, particularmente el jubilatorio. Y se logra el nivel más alto de protección jubilatoria de la historia. Se llega al 97,5% de protección jubilatoria y el más alto de América Latina. Eso sí es un punto muy alto. Ahora, la calidad de las jubilaciones no son iguales que las que eran en la década del 70. O sea, el poder adquisitivo de las jubilaciones, si bien se recompone durante el kirchnerismo, el poder adquisitivo se duplica o triplica en relación, hasta se triplica en lo que había sido el inicio del gobierno kirchnerista, igualmente todavía era bajo. Al final del kirchnerismo llegan a tener un nivel aceptable a tal punto de que de colocar la jubilación a los límites de la línea de pobreza, con lo cual dos jubilaciones, el 75% de los hogares viven más de un jubilado, o sea, hay una pareja de jubilados, con lo cual con dos jubilaciones se lograba en un hogar no solamente salir de la pobreza, sino tener un nivel, con una sola jubilación no alcanzaba, pero con dos jubilaciones, que era el 75% de los hogares, se lograba tener un ingreso aceptable en el hogar. Y además con sistemas de cobertura en el PAMI de medicamentos sin cargo. De la seguridad social sí tiene un crecimiento muy fuerte en el kirchnerismo. Los derechos laborales mejoran desde lo normativo, pero no tienen el impacto que tenían antes por la alta precarización laboral. Que si bien el empleo informal baja 20 puntos durante el kirchnerismo, porque arranca con 53%, 55%. Cuando inicia el kirchnerismo, igualmente termina en un 35%. O sea, sigue habiendo 35% de las personas que deberían tener una protección laboral mucho más importante, o sea, están en condiciones inferiores en términos de protecciones laborales. Trabajan por los salarios más bajos, en condiciones peores, en condiciones de trabajo peores, o por jornadas de trabajo más largas o sin cobertura social o de salud. Obviamente con el macrismo todos estos elementos, tanto lo positivo que había tenido el kirchnerismo, si bien se mantiene la tasa de cobertura de jubilación, con el macrismo se pauperizan directamente ya los ingresos jubilatorios. Ya un ingreso jubilatorio no llega a la línea de pobreza. O sea, para salir de la línea de pobreza pasa a ser necesario los dos ingresos jubilatorios, con lo cual todos los hogares donde vive solo un jubilado ya retroceden por debajo de la línea de pobreza. Y eso es gran parte de lo que explica, además también de las condiciones de aumento del desempleo, o sea, el aumento de la pobreza en la Argentina, especialmente en los sectores de los niños y de los viejos. ¿No? El aumento del desempleo, la baja de los salarios y el deterioro de la jubilación. Es en este marco que este gobierno ingresa y la pandemia complejiza aún más estas situaciones. Es decir, ese estado de bienestar que regía en la Argentina en la década del 70 entra en crisis en ese momento y la crisis no se recupera nunca. El pleno empleo, eso pasa a ser un ideal, ya no deja de ser una realidad. Y lo más cercano que se llega a una situación de pleno empleo es en el año 2015,
donde la salida del gobierno de Cristina queda con un 6% más o menos de desempleo, pero volvemos a lo mismo. La calidad del empleo de ese momento no era la de la década del 70, porque gran parte de las personas que son computadas como personas con empleo en realidad son en condiciones laborales más pauperizadas, ¿no? Con trabajos informales o más precarizados. Es decir, menos acceso a derechos sociales. Ese es el estado del estado de bienestar en la Argentina. Acá me hacen una pregunta. ¿Cómo puede pensarse los derechos de los trabajadores de la economía popular, social y solidaria en los derechos de los trabajadores? Muy buena pregunta. La economía social y solidaria constituye un movimiento que se da en América Latina, poniendo en cuestión la lógica capitalista de la ganancia y buscando otra economía, otra forma de organización productiva que no se base exclusivamente en la ganancia, sino en una distribución más igualitaria del excedente social. De esos movimientos que surgieron, donde surgió todo un movimiento cooperativo y que avanzó en muchos ámbitos que tienen que ver con la producción, con los servicios públicos también. Uno puede ver todavía cooperativas agrarias, eléctricas en el interior, y que también avanzó a través de algunas cooperativas de servicios, ¿no? Eh, había supermercados, ¿no? Que eran cooperativas. A, también ese movimiento se va a ir orientando como un mecanismo o como una estrategia de supervivencia de numerosos sectores que iban quedando afuera en la década del 90 como salvaguarda de las posibilidades de acceso a un empleo o a participar del mercado de trabajo. Y el Estado va a ir promoviendo como política la formación de cooperativas para digamos, de alguna manera rescatar a los que se iban cayendo, ¿no? Rescatar en condiciones mucho más precarias, porque obviamente se estimula una forma de organización económica a través de este modelo que eran las cooperativas de trabajo, pero que indudablemente carecían de las protecciones laborales que tenía un obrero industrial dependiente en el modelo clásico del derecho laboral. No obstante, constituyó una estrategia de supervivencia muy importante de muchos trabajadores y si bien se fueron creando trabajos muy precarios e informales, permitieron el acceso a ingresos a través de distintos programas sociales que se combinaban con modelos de cooperativismo, como por ejemplo fue la Argentina Trabaja, y que incluso le permitieron a muchos trabajadores el reinsertarse luego en el mercado de trabajo como trabajadores formales a través de proyectos de capacitación, de proyectos productivos, donde el Estado también intervenía con microcréditos, estimulación de la actividad a través de políticas de capacitación. Es decir, las cooperativas que se construyeron, que fueron desarrolladas en esto que llamamos economía popular, fueron muy motorizadas por los programas del Estado, que comienza a intervenir viendo que esta nueva economía neoliberal no creaba nuevos empleos, las condiciones que se generaban 30 años antes, ¿no? De ese obrero industrial, o sea, no se desarrollaba la industria, no aparecían nuevos puestos de trabajo de trabajadores formales, dependientes, y bueno, constituyó una estrategia muy importante, a tal punto que incluso, por ejemplo, con la política de lo que fue el monotributo social, permitió también el acceso al sistema jubilatorio de, de las personas que formaron parte de esta cooperativa. Entonces, fueron ganando algunos derechos laborales e incluso fueron ganando derechos de la seguridad social, como el acceso a obra social, el acceso a jubilaciones. Siempre en condiciones mucho más precarizadas y con ingresos mucho más bajos que los trabajadores formales, ¿no? Pues siempre ese ingreso el kirchnerismo intentó que ese ingreso estuviera al nivel del salario mínimo, ya con el macrismo fue quedando muy abajo los ingresos sociales de los trabajadores de la economía popular. No obstante, se fue gestando todo un movimiento
que tuvo fuerte incidencia en los 90, antes de que el Estado tenga un rol más activo de apoyo a este movimiento a través de lo que fue el movimiento piquetero, de manera más autónoma y ya después motorizado por el Estado, entonces con programas sociales que permitieron ya la explosión de este movimiento con lo que fue la Argentina Trabaja, donde millones de trabajadores de la economía popular tenían la posibilidad de contar con un ingreso que si no les hubiera impedido o hubieran seguido formando parte de la estadística del desempleo. Pero como dijimos, en condiciones más precarias. Y, y bueno, y tuvieron fuerte incidencia en la última etapa del kirchnerismo, con un fuerte cuestionamiento a la política del kirchnerismo y también un fuerte cuestionamiento luego a la política del macrismo, a pesar de que el macrismo también, a pesar de que era un modelo neoliberal, una política neoliberal, mantuvo cierta estructura en relación al acercamiento con estos sectores, sobre todo con sectores más ligados a la iglesia, a través de la gestión de Carolina Stanley, pero al igual que pasó con las jubilaciones, si bien se mantuvo una fuerte presencia del Estado en lo que tiene que ver con la estimulación de la economía social y solidaria, indudablemente se pauperizaron los ingresos. Y bueno, también de alguna manera perdió fuerza como estrategia durante el macrismo y por eso no es de extrañar que este sector vaya a ser muy fuerte, muy cuestionador en la última etapa del macrismo. También a pesar de que a pesar de que no podemos decir que el macrismo había una discursividad macrista que eran vagos, planeros, pero al mismo tiempo había una política muy fuerte de inyección de recursos hacia esto. Lo que indudablemente cambió desde el macrismo en relación al kirchnerismo es la lógica en cómo se pensaba esta economía social y solidaria, ¿no? En el macrismo no se pensaba, no había una búsqueda de otra economía, un modelo de organización diferenciado, sino que se lo pensaba como una estrategia de supervivencia de los sectores que no se podían adaptar a la economía formal, porque siempre estaba esa idea en el macrismo de la responsabilización individual y de que si una persona no entraba al mercado de trabajo era porque no se podía adaptar a las condiciones. Y bueno, de última, esta era una estrategia de supervivencia. Todos aquellos programas, como el Compre Nacional, que por ahí había venido del kirchnerismo, que intentaban estimular la productividad de estos sectores, fueron siendo dejados de lado. Incluso también fue siendo dejado de lado el cooperativismo, el apoyo al cooperativismo, porque por ejemplo salía un programa como el Hacemos Futuro que cambiaron modelos de intervención ligados al desarrollo de cooperativas por modelos de intervención más individuales ligados a programas de capacitación exclusivamente. O sea, un ingreso ya no por participar en una cooperativa y un proyecto productivo, sino ligado a hacer un curso de capacitación que después no se hacía. O sea que al mismo tiempo no se los integraba al mercado de trabajo, a un proyecto productivo, se les ofrecía una capacitación que no se daba y después se los trataba de planero, inútiles. O sea, un periodo muy oscuro en lo que fue la política social argentina, pero si tengo que contestarte la pregunta, que te quería contextualizar históricamente, los derechos de los trabajadores en la economía popular tienen que ver también con el modelo de política social de cada momento. Creo que durante el kirchnerismo, si bien la economía popular significó condiciones de trabajo más precarias que las condiciones formales, hubo un proceso de mejora de los trabajadores de la economía popular que permitieron tener un ingreso equivalente al salario mínimo, acceso a protecciones sociales y inserción en algunos proyectos productivos. Digamos, hubo un desarrollo mayor, que igual quedó trunco, fue insuficiente para la cantidad de recursos que se destinaron, podía haberse trabajado mejor. Ya durante el macrismo me parece que ya hay un deterioro total en términos de calidad de los ingresos, del poder adquisitivo que tenían y de esta idea de pensar otra economía o con criterios no solamente ligados a la ganancia. No sé si está contestada la pregunta. Por eso, depende del momento histórico, tuvieron una significancia distinta. Sí podemos decir que este momento resultó importante para que mucha gente no se caiga
no se caiga, que no queda fuera totalmente del sistema, ¿no? Era un mecanismo de integración muy importante. Es un mecanismo de integración muy importante todavía. Y también una base de organización popular muy importante. Bueno, vamos entonces al derecho. Entonces dijimos, Constitución del 49, derechos sociales, paradigma del Estado social. Un momentito, espérenme. Sigo. Bueno, les decía, entonces, Constitución del 49. La Constitución del 49 emerge como el, el instrumento constitucional de donde se cristalizan los derechos sociales en la Argentina. En esto llamamos proceso de constitucionalismo social. Como dijimos en el texto de Sagues, esto está más desarrollado. Pero la dictadura del 55 va a generar no solamente la caída de Perón, sino también eh, la derogación de la Constitución del 49 por la dictadura militar y el establecimiento de la Constitución de 1957 por una convención constituyente muy trucha, porque obviamente con el peronismo proscripto, en el marco de una dictadura militar, imagínense lo que fue, y donde se estableció que iba a reinsertarse la vigencia de la Constitución del 53, solo con una variación. ¿Cuál es esa variación? La incorporación de un artículo, el artículo 14 bis. El artículo 14 bis es el artículo que incorpora los derechos sociales. Y ese artículo 14 bis va a estar dividido en tres partes. Ese artículo 14 bis tiene una primera parte ligada a los derechos individuales, que tiene que ver con los derechos individuales del trabajo. Y si ustedes, estoy tratando de entrar, y si ustedes miran cómo arranca ese artículo 14 bis, van a ver que, bueno, lo que hace de alguna manera es plantear esos principios que se habían establecido en este paradigma del derecho social, sustentados en el desarrollo sobre todo de un derecho del trabajo y un derecho de la seguridad social. Y comienza el artículo 14 bis, entonces con los derechos individuales del trabajo, que dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Es decir, el trabajo empieza a ser considerado, algo que ya estaba en la Constitución del 49, como el instrumento integrador más importante en este nuevo Estado interventor, ¿no? Entonces, en esa idea keynesiana, ¿se acuerda de crear demanda? Bueno, crear demanda, el trabajo implica aumentar, generar ingresos para los trabajadores y es
Y esa generación de ingresos de los trabajadores indudablemente eh, lleva a la creación de demanda y la búsqueda, como decíamos recién, del pleno empleo. Entonces, proteger al trabajo era proteger al trabajador. Por eso dice que el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes. Y dice que estas leyes asegurarán al trabajador. Hay nuevamente la idea de que proteger el trabajo es proteger al trabajador. Y dice que asegurarán condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa. Y fíjense todo eso, ¿qué significa establecer jornadas limitadas, descanso y vacaciones pagas, retribución justa? Bueno, es un Estado interventor en el mercado de trabajo, en la relación de trabajo, en el precio del trabajo, en el salario, porque era achicar las jornadas con el mismo ingreso, ¿no? Entonces eso de alguna manera establecer un salario mínimo, esas cosas o condiciones de retribución más justas. Esas cosas, indudablemente, generan mejores condiciones o una base jurídica para mejores condiciones de los trabajadores. Y sin embargo, fíjense, estaban en la Constitución del 49, pero un gobierno militar, ya con una ideología, a pesar de que tenía una ideología liberal, no puede desentenderse de algo que ya era hegemónico, ¿no? Les digo, porque era este nuevo paradigma del derecho social que ya estaba presente más allá de las políticas de cada momento, ¿no? Aunque sean políticas más liberales o menos liberales, la idea de que debía protegerse al trabajo y establecer un sistema de protección a través de la seguridad social se había consolidado. Entonces, habla de un salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa. Escuchen esto es en la Constitución, con control de la producción, dice, y colaboración de la dirección, o sea, dándole incluso a los trabajadores la posibilidad de participar en la dirección, de las empresas. Fíjense, esto en un gobierno militar estaba. Protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, o sea, los derechos que hoy conocemos y que son derechos individuales de los trabajadores, organización sindical libre y democrática. Esto es derecho individual porque esa organización es la posibilidad de participar individualmente de un sindicato. Y un sindicato que sea reconocido con la simple inscripción, dice. Y después dice, queda garantizado a los gremios, en el segundo párrafo, concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a huelga. Esto es derecho colectivo. Ya estamos hablando de la organización del movimiento obrero y esa idea de gremios es, bueno, tiene que ver con esa organización del movimiento obrero a través de los sindicatos, que es garantizada ya desde la propia Constitución. Y la propia Constitución además establece que dice que los representantes gremiales tendrán garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad del empleo. Y el tercer párrafo del artículo 14 bis nos establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social. Fíjense cómo arranca. El Estado garantizará los beneficios, otorgará los beneficios de la seguridad social. Es decir, también la idea de que es el Estado el que debe asegurar pisos mínimos de protección social, más allá de las protecciones en el trabajo, también a las protecciones fuera del trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿no? El acceso a la jubilación. Entonces, dice que la seguridad social tendrá carácter integral e irrenunciable, es decir, no se puede renunciar al acceso a la seguridad social. Y después orienta la acción de la seguridad social a la idea del seguro social, a la idea más bismarckiana, porque dice, en especial la ley establecerá el seguro social obligatorio, que dijimos que es la característica básica de los modelos bismarckianos, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales, y ahí tenemos, por ejemplo, la ANSES, o tenemos ES como entidad provincial de cobertura de jubilaciones, administradas por los interesados con participación del Estado, es decir, por eso esas entidades generalmente están organizadas con un directorio, donde participan representantes de los afiliados. Jubilaciones y pensiones móviles, dice. O sea, la idea
de que estas jubilaciones deben también tener una recomposición en función del nivel de la inflación, la protección integral de la familia, acá es donde se basan los sistemas de protección a través de las asignaciones familiares, la defensa del bien de familia, fíjense la compensación económica familiar, en esta idea que decíamos, muy asentada en la familia como base de la organización social, y algo muy importante porque lo incorpora en la seguridad social, y esto es muy novedoso porque habitualmente no está considerado en la seguridad social en los países europeos, el acceso a la vivienda digna. El acceso a la vivienda digna. Este artículo hoy sigue vigente. Y es un artículo que es el basamento del derecho social en la Argentina en sus dos ramas, pues en sus dos ámbitos de actuación principales, que son el derecho del trabajo, párrafos 1 y 2, en lo que es el derecho individual de trabajo, párrafo 1, y derecho colectivo del trabajo, párrafo 2, y por otro lado el párrafo 3, el derecho de la seguridad social. Entonces, si tenemos que definir cuál es el contenido del derecho social, tenemos que decir que es una rama del derecho que regula básicamente las relaciones de trabajo, el contrato de trabajo, las relaciones colectivas entre organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, y los sistemas de protección de la seguridad social. Todo eso es el derecho al trabajo. Si quieren, resumámoslo, el contenido es derecho al trabajo y derecho de la seguridad social. Y el derecho al trabajo es un derecho privado, en lo que tiene que ver con el derecho, el trabajo fuera del Estado, pero todo lo que es la regulación del empleo público es derecho público, y el derecho a la seguridad social también es derecho público. Cuando hablamos de derecho público estamos hablando de una responsabilidad del Estado. Cuando hablamos del derecho privado estamos hablando de una relación entre particulares. No obstante, a pesar de que hay una relación entre particulares en el derecho del trabajo entre un empleador y un trabajador, hay una fuerte regulación del Estado de esa relación. Ya no pueden pactar cualquier cosa. Ese contrato de trabajo no es un contrato que se puede poner cualquier cosa. Hay un salario mínimo, hay una jornada de trabajo máxima, son un contrato regular, o casi que deja de ser un contrato, es como si fuera un contrato similar a una ley, porque casi que no puedo hacer nada más que lo que dice la ley. Pero no deja de ser un contrato, porque nadie está obligado a trabajar. Si no hay esclavitud, digamos. Hay otro tipo de esclavitud, pero es la esclavitud de los bajos salarios, de la falta de empleo. Pero nadie está en principio obligado a trabajar. Esa es la fuerza que tiene la dominación capitalista, ¿no? Que nadie te pone una pistola en la cabeza, pero uno se tiene que levantar todos los días a laburar. Si no, se caga de hambre. Entonces, el derecho social en la Argentina se sustenta en este artículo 14 bis de la Constitución, y luego esto se va complementando con numerosos tratados internacionales de derechos humanos, tratados de derechos económicos, sociales y culturales, convenios de la OIT, que luego, incluso en la década del 90, con la reforma del 94, se constitucionalizan. E incluso la reforma del 94 incorpora algunas modificaciones también importantes en el derecho social que tienen que ver con modificaciones en el artículo 75, donde establecen la obligación del Estado de establecer sistemas de protección para la discapacidad y para el niño por nacer y para la niñez. Y esto, por ejemplo, es lo que da lugar, por ejemplo, a la reglamentación de la asignación universal por hijo. A ver, acá me hicieron preguntas. En el caso del trabajo cooperativo, ¿cuáles serían los derechos o dónde entra en lo público o privado? El trabajo cooperativo es un trabajo que no está regulado por el derecho del trabajo. Es un trabajo que está regulado por las leyes del cooperativismo. Y esa es la complejidad que tiene y lo que genera una precarización, porque no están reguladas las condiciones de trabajo en el trabajo cooperativo. Ahora bien,
la política del kirchnerismo permitió generar una cantidad de regulaciones que permitió que los trabajadores de programas sociales, de cooperativas de trabajo, puedan tener acceso a una cantidad de protecciones sociales, incluso similares a las de los trabajadores formales. O sea, se buscó generar, trasladar esas mismas protecciones que estaban para los trabajadores formales en el derecho al trabajo, trasladarlas también al trabajo cooperativo, pero las condiciones son mucho más precarias, indudablemente. Y acá me preguntan, ¿cuál es la reglamentación? La ley de cooperativas. Es la reglamentación y todo un conjunto de leyes que les dije recién ligadas a la política social que se ejecutan, de programas sociales que se ejecutan a través de cooperativas. O sea, que no es probablemente la regulación de las cooperativas, pero que tienen muchas, que son fundamentales a la hora de pensar la acción concreta de las cooperativas en la Argentina, ¿no? Que generan, todos estos programas sociales generan formas de transferencia de ingreso condicionadas habitualmente al desarrollo de trabajo, al cumplimiento de programas de capacitación, a la participación en proyectos productivos. Son programas de transferencia de ingresos condicionados ejecutados a través de cooperativas de trabajo. Programas de formación. Entonces, derecho del trabajo, el derecho del trabajo se va a basar en un principio fundamental, que es esta idea de que el trabajo requiere protección. Y la protección y proteger al trabajo es proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque se parte, dijimos, de esa desigualdad originaria. La desigualdad originaria es la desigualdad que existe entre empleador y trabajador, que no pueden ser considerados iguales, por más que la ley tiene que tener un trato igualitario. Pero ese trato igualitario es partir de la idea de que tienen una posición diferente, que hay una relación jerárquica en esa relación de trabajo, que no son dos particulares que están en el modelo del derecho civil o del derecho liberal en la misma situación, de que uno tiene bienes, tiene medios de producción y el otro solo cuenta con su fuerza de trabajo y requiere el trabajo como condición de su propia subsistencia. Entonces hay una relación de dependencia y ahí viene la idea de dependencia. El trabajador depende del trabajo para subsistir. Pierde libertad. Vieron nuevamente la idea de libertad e igualdad. La distribución de los bienes que genera el capitalismo genera que unos pocos tengan los medios de producción, la gran mayoría tenga solamente cuente con su fuerza de trabajo, con lo cual la distribución desigual genera una forma de organización productiva y de relación de trabajo particular que genera una relación jerárquica entre ambos donde uno depende del otro, porque el que solo cuenta con su fuerza de trabajo depende del trabajo para su propia subsistencia. Y encima, los salarios, como bien dice Marx, tienen una tendencia decreciente a los límites de la reproducción. Con lo cual se acrecienta la dependencia económica. Pero que además no solo es dependencia económica, sino dependencia jurídica y técnica. ¿Por qué jurídica? Porque la ley laboral también los considera diferentes o en una situación jerárquica, ¿no? Y no les permite, antes durante el liberalismo, al no considerar esa desigualdad, disimular esa relación desigual, y luego con el derecho social ya de alguna manera se formaliza esa jerarquía y el que tiene la jineta en la organización productiva es el empleador. Y eso está cristalizado en el derecho laboral. Lo que busca el derecho laboral es, a partir de reconocer esa desigualdad primigenia, esa relación jerárquica, esa relación de subordinación, lo que busca el derecho laboral es, en definitiva, buscar un mecanismo de mayor igualación. ¿Y cómo lo hace? Protegiendo la parte más débil de la relación. Y así se configura esto que llamamos el principio protectorio. Proteger el trabajo, proteger al trabajador. Y todo el derecho laboral se asienta en la idea de protección del trabajador. Principio protectorio. Y de él salen todos los principios que ustedes lo pueden ver en el video de Sosa. No sé si ya lo miraron. Y la idea de protección también está en la seguridad social. Porque la protección no solo está en el ámbito de la relación de trabajo, sino también en las condiciones de vida de los ciudadanos en general, más allá de su carácter de trabajador. Y ahí aparece
la seguridad social como responsabilidad del Estado. Cuando dice el artículo 14 bis, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social. Bien, acá me pone, en el caso del trabajo de cooperativo, el trabajador no depende del salario del patrón porque no hay patrón, exactamente. Por eso las regulaciones son diferentes, exactamente. Por eso no es derecho del trabajo, propiamente dicho. Otra cosa son los programas de transferencia condicionada. Exactamente, es lo que acaba de decir. La reglamentación de las cooperativas es por la ley de cooperativas. No hay patrón. Pero, de alguna manera, se intentó emular las protecciones que estaban en el trabajo formal y dirigirlas también hacia el trabajo cooperativo, incluso como mecanismo también de acceso a la seguridad social. Por ejemplo, lo que decíamos recién con el monotributo social. O el acceso a asignaciones familiares, como por ejemplo la asignación universal por hijo, también para los trabajadores cooperativos. Y esto lo hizo el macrismo. Para los monotributistas sociales, ¿no? Que eso eran cosas que no estaban mezcladas antes. Digamos. Se empiezan a mezclar a través de la política social y de la política de seguridad social. Pero sí, el trabajo operativo no es un trabajo dependiente, en lo formal por lo menos. A veces en la realidad hay mucho fraude laboral y las cooperativas terminan también reproduciendo. Es muy difícil montar una isla, ¿no? Y terminan reproduciendo lógicas también jerárquicas, ¿no? Donde algunos pocos controlan el capital y otros son los que tienen que aportar la fuerza de trabajo, ¿no? Y terminan uno actuando, no son patrones, pero actuando como patrones. Yo he escuchado varias veces la frase, yo tengo dos cooperativas. ¿Cómo tenés dos cooperativas? Nadie tiene cooperativa. Nadie tiene una cooperativa. La idea de la cooperativa es no tener una cooperativa. Pero bueno, esta frase la escuchamos a veces. Entonces, a veces se registran. No, esto no implica un trato peyorativo al movimiento cooperativo ni nada por el estilo, sino marcar algunas situaciones que se han dado de fuerte fraude laboral o de mayor precarización. Y les decía, la seguridad social también se basa en la idea de protección, es decir, derecho laboral y derecho de la seguridad social tiene un carácter tuitivo, se llama, protectorio. Aparece la idea del principio de protección. ¿Y cómo es esa protección? Es una protección que ya no es exclusivamente ligada al mercado de trabajo, a la relación de trabajo, sino que es a toda la ciudadanía. Basado en esta idea, dijimos de ciudadanía social. Por eso acá aparece fuertemente lo que llama el principio de universalidad, que nos rigen en el derecho del trabajo. Porque el derecho del trabajo va dirigido hacia los trabajadores. El derecho a la seguridad social va dirigido a todos los ciudadanos. Y el principio de solidaridad. La seguridad social constituye un sistema de protección protectorio, como dijimos, vale la redundancia, perdón, un sistema de protección ante determinadas contingencias de determinados grupos, y ese mecanismo de protección es a través del otorgamiento de prestaciones. Prestaciones de salud, prestaciones dinerarias, como ingresos. Básicamente son ingresos o servicios de salud orientados a permitir condiciones mínimas de acceso a bienes y servicios, pero como dijimos, va dirigido a todos los ciudadanos y que se pueden brindar a través de distintos instrumentos como pueden ser los seguros sociales o la prestación estatal directa, como ocurre por ejemplo en los sistemas de asistencia sanitaria pública, el hospital público, ahí es directo, o a través de un seguro social como por ejemplo el ANSES, con las jubilaciones. En la idea de un seguro social todos aportan para que cuando se dé la contingencia, por ejemplo, cumplir 65 años, se pague la prestación. ¿Qué prestación? El pago de una suma dineraria por mes, que es la jubilación. Bueno, por hoy lo vamos a dejar acá, voy a redondear acá, porque voy a dejar otro video complementario de esta unidad. No quiero empezar otro tema porque me voy a meter en seguridad social. Entonces, tienen un video, por lo que veo acá. A ver, déjenme ver si está toda la bibliografía que necesitan. Más que la bibliografía, los videos. Y ahora no lo encuentro. Acá está. A ver. Veo que en la unidad 2
En la unidad 2 tienen principios generales del derecho del trabajo. Bueno, les voy a yo a dejar un video complementario sobre el concepto de seguridad social y sobre los principios de la seguridad social. Entonces, con esto vamos a ir cerrando el dictado de la unidad 2, que si ustedes observan la temática, lo que tenemos es derecho social, evolución histórica, esa es la primera parte, contenidos, que es lo que estábamos diciendo, el derecho al artículo 14 bis, los principios generales del derecho del trabajo, que es ese video que estábamos viendo, y lo que yo voy a dejar es el último punto. La seguridad social, rol del Estado, instrumentos. Voy a dejar o una clase grabada en video o una clase escrita para que puedan complementar la clase de hoy. Igual ya vimos también modelo de estado de bienestar bismarckiano, beberichiano, hablamos algo de los seguros sociales, pero lo voy a complementar y hablamos algo también de la inseguridad social y el neoliberalismo. O sea que más o menos con lo que falta complementarles con el video ya tenemos cerrada por hoy la unidad 2, así que comenzaríamos ya la clase que viene con la unidad de 3. Así que bueno, anoten preguntas para la semana que viene y la semana que viene arrancamos entonces con preguntas sobre esto con este cierre. ¿Mm? ¿Alguna duda igual que quieran sacarse hoy, algo? Bueno, les agradezco mucho y nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Chao. Profe, gracias.